Bien, saludos cordiales, bienvenidos a todos ustedes a este canal, Canal 8, canal tinerfeño para todo el archipiélago, canal pluralista. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que, como ustedes saben bien, entrevistamos a personalidades de nuestra vida política, económica, intelectual, etcétera. En esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya accedido a nuestra invitación, el que esté con nosotros, a don Antonio Núñez Hernández, viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Don Antonio, bienvenido a Canal 8 y bienvenido al programa de Directo al Objetivo. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, usted nació en Madrid, 1951. Su andadura profesional, académica e investigadora desborda amplísimamente los límites de una entrevista televisiva. Sin exagerar, tendríamos que ir a un volumen compendio probablemente de miles de páginas. Así que de entrada yo le voy a pedir permiso y le voy a pedir disculpas, voy a presentar disculpas a usted y también a nuestros televidentes de Canal 8, para recorrer pues algunas de las huellas de su quehacer visible, con catas o hitos mínimos, ¿no? Es decir, por lo tanto no va a ser una reconstrucción exacta, ni muchísimo menos, de esa huella. Va a haber hitos, va a haber catas. Y luego, pues abordaremos, si le parece bien, su actual tarea de viceconsejero, ¿no? Bien, entonces vamos, ¿le parece bien el esquema que planteo? Usted está en el asiento del conductor, yo voy de pasajero y vamos a hacer este viaje, sí. Sí, sin embargo, yo le ruego que usted sea el protagonista. Los periodistas, los aprendices de periodistas, sobre todo, tendríamos que tender a desaparecer de cualquier protagonismo en los medios de comunicación y ceder ese protagonismo, por supuesto, a aquellos que tienen arte y parte de la comunicación social, y deben tenerla, más cuando tienen responsabilidades públicas, como en su caso. Bien, por cierto, antes de entrar en esos hitos, ¿cuál es su concepción del trabajo? Es decir, porque es que ahora lo comprobarán nuestros televidentes, es decir, hacer un mero apunte de algunas de las cosas que ha hecho el doctor Núñez Hernández, pues desde luego tiene que uno que preguntarse primero, oiga, ¿usted qué concepción tiene del trabajo? Para usted el trabajo, ¿qué es el trabajo para usted? Bueno, pues estamos aquí en esta vida por algún motivo y para algún motivo, y se trata de pasar una serie de años llenando el equipaje que podamos dar respuestas después en la otra vida. Esa es mi convicción profunda, ¿no? Por lo tanto, se trata de aprovechar el tiempo, tratando de hacer una función útil a la sociedad y a los demás y sacando lo más posible de los talentos que cada uno tenga. Uno puede jugar muy bien al fútbol y ser un matao con la bicicleta, o se le pueden dar las matemáticas y ser un desastre en la literatura. Cada cosa es muy importante, y en fin, pues se trata de rendir en lo que uno tiene. Bien, y bueno, naturalmente la vivencia de ese trabajo, por su parte, también de alguna manera trasciende a quienes le rodean. Me da la impresión. Por lo tanto, tendré que preguntarle si usted le da respiro a sus colaboradores y a sus ayudantes más cercanos. Le digo, respiro, según el ritmo que lleva usted. Bueno, respiro, sí, claro, respiro, porque es que las cosas, creo yo que, sobre todo el trabajo en equipo, hay que liderarlo con autoridad moral y una actitud de servicio, y entusiasmando un poco a la gente, ¿no? Más que con el palo, pues con la ilusión de lo que estamos haciendo, en fin, saber ver detrás de los papeles personas, gente, ciudadanos, necesidades, y creer en lo que uno está haciendo, aunque a veces hay días que puede ser muy duro creer cuando vienen palos diversos, ¿no? En fin, pero sí, con esa visión de tratar de ayudar a que también la gente que depende de mí pues cumpla bien su trabajo, y por supuesto que la gente que está por encima de mí, las cosas que nos exigen o que nos encargan, las cumplamos
la mejor manera posible. Bien, usted a los 23 años, 23, obtiene el título de Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, donde luego alcanzará el grado de doctor en 1981, más tarde. Sí. Y en el intermedio, digamos, de ambos títulos, casi no, recién titulado como ingeniero, aterriza usted en Canarias, ¿no? Sí. Aterriza en Canarias. Bien, llega como profesor adjunto, contratado e investigador universitario y a la vez consultor de Telefónica en el archipiélago, ¿no? Sí, primero como consultor de Telefónica e inmediatamente después las dos cosas, por un cierto tiempo, hasta que ya opté por la universidad. Bien, ¿quién lo ficha usted para la Isla Redonda? Digo, para las 7 islas. Sí. ¿Quién lo ficha usted? ¿Quién lo trae de Madrid? Sí. ¿Y cómo fue ese fichaje? ¿Y qué ilusiones traía? Bueno, vamos a ver, yo vine aquí por muy diversos motivos, entre ellos motivos tan particulares como el ser miembro del Opus Dei y para hacer unas determinadas actividades en ese ámbito. Y por otro lado, también porque efectivamente Telefónica me ofreció una oportunidad, Telefónica de España, y por último tenía que hacer el último tramo del servicio militar. El último tramo del servicio militar en aquella época la Laguna. Eran las prácticas de alférez, de oficial, de las milicias universitarias. Ya había hecho los 2 primeros tramos en Madrid, en Colmenar Viejo, etcétera, es decir, y entonces, bueno, pues el tercero aquí, en La Laguna, el regimiento mixto de ingenieros de aquí al lado, vamos, cerca de La Laguna. ¿Qué recuerdos conserva usted de esas vivencias laguneras? Oh, fantásticos. Yo creo que a esa edad y en un sitio tan estupendo como es esta zona de Tenerife, ¿no? Con un clima pues muy agradable, por lo menos para las épocas de verano y demás, fantásticos. Yo recuerdo jugar al tenis con muchos amigos en Paso Alto, abajo en Santa Cruz. También había un frontón en el regimiento mixto. Allí hice muy buenos amigos. Había un comandante que era farmacéutico, el comandante Amat en la época, muy conocido, en la Plaza Bailer tenía su farmacia. Me lo pasé muy bien, hice muy buenos amigos. Después hacíamos maniobras, los ingenieros de transmisiones con los jeeps y las emisoras, en fin, de onda corta enlazando, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos desplegábamos por todo Tenerife, por aquí por La Esperanza, más para abajo, por las cañadas del Teide, por Bajamar y bueno, era muy entretenido, muy divertido. ¿Pateó la isla bien? Sí, bastante bien. Y también me subí a los postes de Telefónica con estos pinchos que hay que ponerse para atender las líneas. Para tener líneas. Da miedo, da miedo. Bien, usted llega muy joven y llega, bueno, pues con un equipaje de ilusiones, de expectativas. Sí. ¿Se han ido realizando esas expectativas y esas ilusiones? Bueno, todavía le quedan por realizar, pero ¿se han ido cumpliendo o los horizontes de las ilusiones se le han ido abriendo con los años? Pues se me han ido abriendo. Yo no podía imaginar que la vida aquí en Canarias me ofreciese oportunidades de estar en primera fila de determinados acontecimientos que han sido muy, muy interesantes. La visión con la que yo vine pues que ya era bastante intensa para entonces, pues el reto de empezar a trabajar como ingeniero de telecomunicación, ¿no? Y temas de Telefónica y demás. Pero bueno, el primer reto muy curioso es que el primer proyecto de paging, que eran sistemas de buscapersonas, estamos hablando de 1974, ¿no? De cobertura insular, en concreto para la isla de Gran Canaria, con cobertura total insular, con diversas antenas que ahora se llaman estaciones base, ¿no? En telefonía celular, etcétera, pues lo hice yo como ingeniero de telecomunicación en Gran Canaria y además fue uno de mis primeros ingresos como profesional ejerciente de la ingeniería de telecomunicación. Y aquella experiencia me ha servido muchísimo después para entender este misterio de los móviles y de la telefonía y las coberturas. ¿Hay parte de misterio ahí? ¿Parte de misterio? Digo, Bueno, sí. Entraña parte de misterio todo eso de la
Sí, sí, bueno, el electromagnetismo es siempre misterioso, ¿no? La luz, a quien quiera que se le diga que la luz es también una onda electromagnética, más bien un paquete de ondas electromagnéticas, pues, y que es de la misma naturaleza, por tanto, que la radio, o que los mecanismos de comunicación móviles, o que la radiación gamma u otros niveles de radiación, pues tiene algo de misterio. Y que eso sirva, pues, por ejemplo, para difundir televisión, voz. La gente yo creo que lo ve como un misterio. Nosotros hemos tenido que entender los porqués y además diseñarlo para construirlo. Para construirlo, pero da la impresión, o se desprende, de que ustedes sí que están enamorados de su profesión. Desde luego, mucho. Yo veraneaba en las afueras de Madrid, en las Navas del Marqués y bueno, también pues Villanueva de la Cañada, en fin, diversas zonas. Y en una de ellas, en las Navas del Marqués, veraneaba también un matrimonio, un muy amigo de mis padres, Luis Ruiz de Gopegui, que era un erudito en los temas del espacio y de satélites, incluso tuvo un programa de televisión, una figura en España en este ámbito. Y en esas charlas con él ahí me nació un poco mi vocación en la época del Sputnik y tal. Los americanos estaban instalándose en Roble de Chabela, ya se habían instalado para el proyecto Gemini y otros proyectos en Maspalomas y bueno, los satélites de telecomunicaciones. Allí nació mi ilusión y no me arrepiento, desde luego. Además que la completé un poco en la Facultad de Físicas con temas un poco pesados, ¿no? de mecánica cuántica, de relatividad y tal. Bien, el doctor Núñez Hernández, por otra parte, es uno de los forjadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, en la historia de esta es uno de sus 3 catedráticos. Los otros 2 son los doctores Roberto Moreno y Pedro Betancor, a los que la institución ha reconocido y premiado hasta la fecha. Voy a leer literalmente: por su excelencia en investigación y docencia y por su trayectoria universitaria. Bien, usted me va a admitir, por aquello de que la verdad suele caminar muy cerca de la humildad y al revés, que detrás de esa distinción subyacen muchos desvelos. Bueno, los desvelos del oficio, ¿no? Efectivamente, hemos intentado, yo creo que muchos compañeros, esto también depende también de algunos factores de suerte, y después en campos tecnológicos no hay que olvidar que lo que funciona son los equipos, los grupos, y en este reconocimiento que efectivamente la universidad pues tuvo la delicadeza, el detalle, en fin, estoy agradecido, ¿no? Con el que distinguirme. En realidad están premiando un equipo, y a mis propios colaboradores, 4 otros catedráticos que empezaron conmigo y que ahora también son catedráticos, y mucha otra gente del Instituto de Microelectrónica, de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, del Departamento de Electrónica, etcétera. ¿No? O sea, este es un trabajo un poco colectivo, ese factor también está ahí, ¿no? Pero ciertamente hay que procurar ser un buen docente, comunicar con los alumnos, trabajar en los laboratorios de investigación, un terreno un poquito duro, y publicar o morir en la universidad, o publicas o mueres, ¿no? en revistas científicas internacionales, y, en fin. Y bueno, después también hay que gastar un poco de trabajo en tareas de gestión de la investigación, de gestión. Sí, usted también ha tenido esas tareas de gobierno y de gestión dentro de la propia universidad, desde la creación prácticamente de la universidad. Estuve en la comisión gestora de la universidad con el equipo original, el primero de Paco Rubio, y después se me encargaron varios temas, ¿no? Entre ellos la subdirección de la Escuela de Ingenieros Industriales y la dirección durante 6-7 años de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. Bueno, sí, por supuesto, usted primero fue profesor titular, después de esa etapa tal, de Tecnología Electrónica, 1982, catedrático en el 89, fundador de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, curso 89-90, director, aparte de fundador, director durante sus primeros 6 años, creador y director del Centro de Microelectrónica Aplicada, luego Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, 1996, promotor del Instituto, los promotores del Instituto Tecnológico de Canarias,
etcétera. Cuando yo advertí al principio de que no iba a exagerar y que bueno, que íbamos solo a hitos, estaba ateniéndome a lo que ahora estamos haciendo, es decir, por lo tanto, porque si no la entrevista se nos iría absolutamente con su currículum y ya está. Lo cual no estaría mal, pero la entrevista tiene también que cumplir otros objetivos relacionados con sus actuales responsabilidades, ¿no? Bueno, la investigación del doctor Núñez Hernández pues, se cuaja pues, desde el Instituto Tecnológico Federal de Suiza, en sistemas digitales, Universidad de Stanford, microprocesadores, Departamento de Ingeniería Electrónica en Indiana, etcétera. Y atiende eso de la divulgación, libros, artículos, ponencias, revisor de revistas científicas, proyectos internacionales, programas de investigación nacionales e internacionales, comisiones, etcétera, etcétera, nacionales, internacionales. Es muy conocido, probablemente fuera, digo, en el ámbito internacional de la ciencia. Realmente, si sus especialidades, si tuviese que decirnos la que más le hace tilín, y usted perdone, ¿verdad? ¿Podría ser la microelectrónica? Sí, sin duda, diseño de chips. Bien. Los chips, circuitos integrados, y en eso usted me da la impresión de que ha tenido que asistir a una evolución Total, es muy curioso. ¿Cómo se encontró usted los chips cuando llega a los chips y cómo están los chips? Bueno, yo empecé con los temas de... cuando no había chips. Chips, sí. Bueno, en la carrera apenas se veían ya circuitos integrados. Es muy curioso que el primer circuito integrado del año 1960-61, ¿no?, de un tal Kilby, en Texas Instruments, ¿no?, en California, pues hayan tardado el Comité de Premio Nobel hasta el año 99, o sea, más de 30 y pico años, 38 años, en reconocerlo como algo sustancial para la sociedad del siglo XX, siglo XXI, y el momento en que le dieron el premio Nobel, ¿no? Entonces, si los circuitos integrados comienzan en el año 60 y pico, pues yo durante la carrera ya estudié algo en los circuitos integrados, estudié también válvulas de vacío, ¿no?, válvulas electrónicas. Pero en fin, fue al terminar la carrera donde rápidamente nos metimos en las tecnologías de diseño. Una cosa se llamaba NMOS, y después me fui a Suiza porque era muy importante el bajo consumo. Los suizos se habían metido ahí para los chips que van en los relojes de pulsera de muy bajo consumo, para, en fin, sin pilas, casi y que se llama tecnología CMOS. Y allí aprendí también el diseño de microcontroladores y microprocesadores para las funciones de los relojes digitales y tal. Bien, este es un poco... luego ahora, a partir de ahora, ya los chips tienen tal cantidad de memoria, millones de transistores, en el que la funcionalidad de cálculo es pequeñísima comparada con toda la memoria que contienen. Entonces en los chips va integrado no solo lógica de control y de operaciones, sino también mucho software. De manera que hoy en día el hardware, los chips y el software, que es software integrado, que decimos embebido o empotrado, es muy difícil de separar. Ahora mismo es una unidad muy grande. Un BMW pues tiene cerca de 100 microprocesadores, que son sistemas inteligentes en un chip pequeñito, ¿no?, como la uña del dedo meñique, con unas funcionalidades muy específicas, muy pequeñas, pero es un sistema en sí mismo. Y me imagino será inimaginable los horizontes que puede haber ahí aún. Sí, yo empecé en este tema cuando se estaban manejando tecnologías de varias micras para hacer un transistor, ¿no?, 10 micras. Y ahora estamos en 10 nanómetros, es decir, ¿qué es eso? El nanómetro es una milésima de una micra, ¿no?, o una mil-millonésima de un metro. En fin, es una distancia pequeñísima. Entonces esto se ha multiplicado mucho, y como el área pues va al cuadrado, la distancia al cuadrado, pues todavía el factor de aumento de la densidad de inteligencia que se puede meter en los circuitos integrados ha sido cuadrático, se ha multiplicado a ese nivel.
Es tremendo lo que ahora cabe en un circuito integrado y no hay que preguntar a la gente que tiene MP3 o iPods o que, en fin, lleva puesto pues cantidad de cosas, o los pendrives que se llevan en un 512 megabytes o más en un disco duro, pues en un puerto USB de un portátil o de... es tremendo lo que ahora nos podemos llevar encima. Eso es una maravilla, debe ser una maravilla. Pero también el cerebro de la persona debe ser otra maravilla, ¿no? Bueno, esa es mucha más maravilla, eso es un misterio. Realmente los circuitos integrados y microprocesadores pues tienen un misterio, pero hay gente que lo controla, que lo podemos controlar. En el Instituto de Microelectrónica hemos hecho microprocesadores muy importantes y funcionables y que funcionan, pero no hemos hecho ningún cerebro, ¿no? Humano, en fin, eso lo hacen los padres de familia más fácilmente. Sí, oiga, yo he oído alguna vez, no sé si quisiera que me corrigiese, ¿no? Si digo algún error de esos de bulto, ¿no? Que no quisiera. Bueno, con todo el progreso, con todo el avance científico, etcétera, etcétera, solo conocemos del cerebro humano algo así como el 10%. Pues es posible, o menos. Yo pondría una imagen que es que en la época de Einstein pues todavía no se conocía, estamos en el año, en fin, hay que hacer siempre una reverencia a don Alberto, pues en su centenario, en su año admirable, el Annus Mirabilis y año mundial de la física, pues en la época de Einstein, un hombre que hizo las ecuaciones cosmológicas, ¿no? No se tenía conciencia clara de que hubiese galaxias, o sea, en fin, la Vía Láctea, el conjunto de estrellas, pues era lo que aquí teníamos, y esta era un poco la dimensión mental del universo. Después se cayó en la cuenta de que la Vía Láctea no era más que una galaxia y que hay muchas otras, pero no solo eso, sino que hay grupos de galaxias y entonces miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Entonces esa apertura mental de qué pequeñitos somos o qué inmenso es el universo, aunque también en su momento en el Big Bang estuvo muy comprimido, muy pequeño, ¿no? Materia, energía, en fin, pues realmente hace 12.000, 13.000 millones de años, pues era muy pequeño, ¿no? Pues esto trasladado al cerebro pues es también equivalente. Tenemos tantas neuronas pues posiblemente como estrellas hay en el universo, son muchísimos, miles de millones de neuronas. Solamente en la retina hay 900.000 fotorreceptores, que es una burrada en el nervio óptico, ¿no? Y que todo eso manda la información al cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo procesa? ¿Cómo lo procesa el cerebro? Es realmente todo un misterio, ¿no? La funcionalidad de esa cantidad tremenda de neuronas que están puestas a nuestro servicio para ir construyendo estructuras simbólicas y tal, y relacionales, es muy complicada y estamos rascando, nada más. Es imposible que digamos, desde la naturaleza, simplemente desde la naturaleza humana, se cree una persona. Sin duda. No lo podremos hacer, o sea, yo puedo construir esta mesa, porque además sé cómo construirlo, ¿no? Y le puedo dar la unidad, nosotros llamamos el control, ¿no? En los sistemas electrónicos, la unidad de la cosa la da el control, ¿no? De todas las partes. Si no tiene control, si no tiene unidad, no es un sistema, no pertenece a lo que llamamos teoría de sistemas, ¿no? Esto es un sistema, tiene unidad, pero la unidad es meramente estructural, está al servicio de un fin, ¿no? Pero esa creación de un conjunto tan potente de la biología, con esa finalidad y al servicio de esa unidad profunda, que es lo que los clásicos siempre han llamado alma, ¿no? Un misterio, realmente un misterio. Esto pertenece a una materia que a mí se me escapa, porque uno de los grandes peligros que han tenido siempre los científicos, ¿no? Es el no escuchar el viejo refrán de zapatero a tus zapatos. Entonces Heisenberg... Explique eso, a ver. Sí, pues Einstein decía, Dios no juega a los dados para la hora del determinismo, indeterminismo. Heisenberg
decía que no existe el principio de causalidad, aunque todo esto ha sido muy matizado después, en el sentido de que existe el principio de causalidad y que la falta de causalidad es solo en el ámbito de la cinemática, de la mecánica cuántica, pero no en el ámbito de la dinámica, de las fuerzas y causa-efecto de la mecánica cuántica. Son temas un poco delicados y a lo mejor al oyente le hacemos perder, pero sí los físicos a veces se han salido de su ámbito y, por ejemplo, han empezado a teorizar sobre noseología o epistemología o teoría del conocimiento sin una preparación propiamente filosófica, ¿no? Que es la adecuada a la ciencia. Los fundamentos del método científico experimental y los límites del método científico experimental no pertenecen al método científico experimental. Entonces, cuando Heisenberg, por ejemplo, propone que la realidad es solo una cuestión de probabilidades en la interpretación probabilística de la mecánica cuántica, ¿no?, de las ondas de materia y demás, negar otras disciplinas es osado, y además la vida ha demostrado que esas osadías se pagan caro. Bien, tengo que vencer una fuerte tentación para no continuar la entrevista por esos derroteros y por esos horizontes, ¿no? Tengo que vencer la tentación, pero bueno, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer cada vez, cada día y a cada hora. Bueno, en julio del 2003 se estrena En Política, ¿no? Bueno, sí. Y se estrena el otro día, se estrena como viceconsejero con el consejero don Luis Soria. Bien, una viceconsejería en la que coordina 3 direcciones generales, donde además lo compatibiliza con responsabilidades en ITC, Sociedad Anónima, SODECAN, más todas las empresas públicas y participadas del Gobierno de Canarias que tengan relación con la consejería, con el organigrama. Y además ha habido hay un asunto que a mí siempre me ha llamado la atención. Después le preguntaré por el tiempo, por la capacidad de flexibilidad del tiempo, de aprovechamiento del tiempo, ¿no? Bueno, porque si no, no me lo explico. Entonces, el tiempo relativo, decía Einstein. Sí, ¿no? Es decir, es como, bueno, pues vamos ya a eso, antes de seguir adelante. O después, bien, bueno. Entonces, incluso se ha reservado la dedicación universitaria a tiempo parcial. Es decir, bueno, esto cuando Luis Soria... cuando el nombramiento. Efectivamente... O sea, que no ha querido desvincularse del todo. Bueno, es que llevo tantos años en la universidad y lo he pasado tan bien, y además es tan refrescante que yo solicité a Luis, al consejero y al gobierno, ¿no?, que, en fin, esta solicitud que me hacían, esta invitación para entrar en política, en gestión de gobierno, bueno, si podían hacer compatible, porque legalmente es compatible, con una dedicación a tiempo parcial a la universidad, fundamentalmente para no abandonar los proyectos de investigación que ya estaban lanzados, para no dejar demasiado sola a la gente que me ha estado acompañando y, bueno, porque realmente con un poco de dedicación puntual, algún ratito de alguna tarde, quizás los sábados, con los grupos de investigación y tal, a mí me descansa y es fabuloso para mí. Y no abandonar tampoco las tesis doctorales, creo que lleva dirigidas 15, más o menos. Sí, todavía queda una, a ver si se lee. Sí. Bien, bueno, llega la viceconsejería. ¿Usted se esperaba ese nombramiento? ¿Se esperaba que se contara con usted? ¿Usted hizo maniobras de esas que a veces hacen los aspirantes a cargos para ser nombrado? ¿Cómo pasó eso? Yo hice unas bromas el día del Carmen de julio del 2003, cenando en el Churchill con un grupo de amigos allí, en el British Club arriba, estábamos tomando unas copas y tal y cual, y yo hice unas bromas del gobierno que se acababa de constituir, en fin, y un poco todas las cuestiones. No tenía ni la más remota idea ni intención de esto, pero 2 días después del día del Carmen, yo recibí una llamada, el consejero pues me invitó a participar en este proyecto, en fin, sus referencias que tuviese pues le movieron a ello. Y bueno, para mí era atractivo, bueno, yo me lo pensé mucho, también con franqueza
puse estas condiciones porque bueno, era un quiebro importante en mi trayectoria, pero me había dedicado tantos años a pelearme en Bruselas, a pelearme en Madrid, a pelearme en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas, etcétera, tocando puertas para que la innovación tecnológica, la investigación, la economía del conocimiento, la diversificación de la economía canaria, la atención a los investigadores, a la gente, a los egresados de las universidades canarias en física, en informática, en teleco, en industriales y tal, que tuviesen una rentabilidad con esa enorme inversión que el gobierno estaba haciendo, y ver la dificultad para que las puertas se abrieran, que cuando se me hace esta invitación y el conjunto de competencias es tan, bueno, pues tan atractivo, realmente es muy técnico, ¿no? Y por supuesto político, ¿no? Pero son unas direcciones generales y una viceconsejería muy bonita, muy interesante. A lo mejor no para estar, como yo comentaba, le comentaba al consejero que tiene una amplia experiencia en navegación, ¿no? Con sus puestos de trabajo anteriores, etcétera. No para estar en el puente mando del barco, en fin, ahí donde se va viendo si nos prestan la sala de máquinas con grasa hasta aquí para que las cosas funcionen. Y bueno, y a lo mejor quizás no es un punto muy visto, pero sí que realmente es operativo y se hace que las cosas funcionen, ¿no? Y entonces en eso estamos. Fue muy atractivo para mí y después de pensarme un poco, pues dije que sí. Reuní a todo mi equipo del Instituto de Microelectrónica, que son casi un centenar de personas, les comuniqué el tema y bueno, en fin, aquí seguimos en contacto, ¿no? Bien, vamos a ver, dentro de la viceconsejería, por lo tanto dentro de la consejería como cuestión de equipo, algo de programas que se han planteado, que se plantean en el 2003 cuando llegan a la consejería, y de las consecuciones que se van realizando, bueno, y de los obstáculos también. Vamos a empezar, si le parece, por el sector eléctrico, ¿no? Como estamos siempre en el ámbito del archipiélago, pues en cuanto a liberalización, después suministro, vamos a decir, sí. el tema, ¿cómo? Pues bueno, por ejemplo, liberalización. Pues en Canarias no tenemos una verdadera liberalización del mercado eléctrico. Esto está motivado porque la liberalización se comienza con la ley del sector eléctrico, bueno, propiamente, ¿no? Del año 97, la ley 54-97, en su artículo 17 remitía a un tratamiento específico para los territorios insulares y extrapeninsulares, ese eufemismo indica Ceuta y Melilla. El hecho cierto es que hasta el 29 de diciembre del año 2003, o sea, un montón de años después, no se publica el Real Decreto que desarrolla aquel artículo y que tenía la intención de traer la liberalización del mercado eléctrico a Canarias, ¿no? Y más aún, todavía ese Real Decreto necesita unos reglamentos que hay que desarrollar por órdenes ministeriales que están retrasadas, ¿no? Las órdenes ministeriales estaban ya en una fase de borrador más o menos avanzado en febrero-marzo del 2004, ocurrió el cambio de gobierno y bueno, pues unas cosas por otras ha supuesto un cierto retraso, ¿no? Yo este lunes estuve en Madrid con el director general por encargo del consejero Luis Soria, entrevistándome con el director general y sus colaboradores del ministerio, precisamente para tratar de la aceleración de la puesta en marcha de las órdenes ministeriales y bueno, hay unos puntos todavía que tenemos que limar porque la peculiaridad está que por primera vez para estas órdenes ministeriales y para el Real Decreto la Comunidad Autónoma de Canarias es colegisladora con el Estado y las tenemos que acordar, consensuar, ¿no? Estas órdenes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay distintos puntos de vista, pero la realidad es hasta que estas órdenes no estén, no está liberalizado el mercado propiamente, aunque ya algunas cosas se pueden hacer, como es la comercialización. Sí, se acabe pensar en la práctica. Sí. Además de Endesa, Unelco Endesa, ¿no? ¿Hay otras compañías que puedan sí, bien, ¿por qué no? Vamos a ver, primero, la liberalización más sencilla es la de la comercialización de energía, ¿no? Grandes clientes que pueden comprar por mayor energía y introducir descuentos, pues pueden ya comercializar. Hay empresas que ya sí que se han establecido porque esa parte de la liberalización es más fácil
de establecer también en Canarias y a partir del 1 de enero pues han empezado a comercializar, ¿no? Bueno, hay varias empresas que ya se están haciendo la competencia y uno puede obtener diferencias de precios como con las gasolineras. El sector de hidrocarburos está liberalizado, ¿no? Pero luego está la parte de la liberalización del sector de generación. Es un sector que no tiene una planificación vinculante. En Canarias sí, tenemos unas discusiones con el Estado, pero por lo tanto los operadores entrantes asumen mayores riesgos porque pueden hacer una gran inversión de una central que luego realmente no se despache energía y no se utilice y entonces no la amorticen adecuadamente. Y además, para que todo este sistema funcione, se ha introducido un operador intermedio distinto a los operadores de generación, Endesa u otros que puedan entrar, como Iberdrola, Fenosa, Hidrocantábrico, etcétera, y que ciertamente están interesados en entrar una vez que todo el marco regulatorio quede definido, que ya queda poco, como decía. Entonces, para equilibrar o para arbitrar esta situación de despacho en el sistema, tanta energía de esta central que es de Endesa o tanta otra energía de esta otra central que puede ser de Iberdrola o de cualquier otro operador, se ha creado un operador del sistema eléctrico canario que es Red Eléctrica de España, y que ya está operando en Canarias, aunque digamos todavía no ha verdaderamente tomado posesión del sistema. Estamos con el suministro. Torres de Vilaflor, suministro del sur de Tenerife. Bueno, este es uno de los patatas calientes que nos encontramos al llegar. Claro, en fin, un tema, una línea que el operador existente en la época, en fin, Unelco Endesa, había ya solicitado en el año 1987. Nosotros entramos en el 2003, nos encontramos en una situación, una manifestación reciente, etcétera, etcétera, verdaderamente complicada, ¿no? Una situación verdaderamente complicada, una PNL, una proposición no de ley aprobada por el Parlamento, unas directrices, Bueno, tuvimos por indicación del presidente, y el consejero además también me dio unas indicaciones muy estrictas, me puso a mí al frente de esa responsabilidad también, pues cantidad de reuniones con cierta discreción, con los alcaldes, con los técnicos de los alcaldes, en fin, a todos los niveles, ¿no? Muchas de ellas las tuvimos en el Instituto Tecnológico de Canarias, en la Plaza Sisto Machado, algunas otras en la sede de la Consejería, otras por ahí. Y bueno, tuvimos varios consensos, uno de ellos el 9 de enero, otro, en fin. Pero en fin, afortunadamente hay ahora, desde junio del año pasado, un consenso que quedó firmado, que quedó cerrado, en el que estamos trabajando y que está muy avanzado. Yo espero que el presidente y el consejero puedan anunciar relativamente buenas noticias en un cierto plazo de tiempo no muy largo. Pero digamos una solución ya definitiva, bueno, no hay sí, nada, pero un corredor está decidido, que se decidió con los alcaldes, es por la autopista hacia el sur, y bueno, hay un par de alternativas que también se consensuaron con los alcaldes, se está haciendo un ajuste fino, están situadas ya las cerca de 80 apoyos, 80 y tantos apoyos que lleva ese trazado, desde la central de Granadilla hasta la subestación nueva que se monta en Los Vallitos, ya en Adeje, ¿no? Justo en la frontera, la divisoria entre el Ayuntamiento del Termo Municipal de Arona y Adeje, una zona que yo me he recorrido bastante por mi afición montañera, por los Roques de García y por Barranco. Y bueno, pues por ahí Los Vallitos, y está muy definido, ¿no? Hay que estudiar las afecciones aeroportuarias, las servidumbres de aviación civil, etcétera, y bueno, pues estamos en esa fase, pero el consenso básico está establecido, ¿no? Aplicaciones y nuestras realidades en torno al protocolo de Kioto, energías alternativas, limpias, la eólica, la de ciclo gas-vapor. Realmente lo de Kioto en Canarias suena a chino. Bueno, o japonés. No, dije lo de chino. Dije lo de chino. No, dije lo de chino porque por la pelea que se traen con los japoneses, claro. Sí, pues bueno, hombre, el protocolo de Kioto es algo que es bueno para la humanidad, para el planeta Tierra. Antes hablábamos de cosmología, una de mis aficiones. Y desde ese punto de vista todos tenemos que contribuir, sobre todo la sociedad más desarrollada y la sociedad que ha pensado un poco más en estas cuestiones. Otros pueden tener una necesidad más elemental de tener agua o de tener pan, echarse a la boca, ¿no? Que esto también es importante, pero bueno,
Las sociedades industrializadas contaminan, esto causa unos perjuicios. Bueno, exactamente el nivel en que esto se produce, porque hay mucha más producción de CO2 que el de tipo industrial, en fin, las plantas, realmente la contribución humana es pequeña y luego también hay factores de calentamiento y de efecto invernadero que tienen una influencia muy superior a la industrial o a la humana, ¿no? El propio funcionamiento del mecanismo mar, océanos, atmósfera. Siempre ha habido un incremento de medio grado, 1 grado que puede achacarse a estos ciclos y además en ciclos caminando hacia una nueva época, una nueva glaciación. La gente en estos esquemas habla por millones de años, ¿no? Los parámetros pueden no ser del todo significativos, pero salvando ese punto, que es que realmente a veces es difícil establecer un verdadero consenso científico sobre la relación causa-efecto de estos temas, es evidente, y además hay que aplicar un principio de precaución, es evidente que no es bueno la contaminación, que no es buena la contaminación por CO2, tampoco por partículas ni por óxidos de nitrógeno y demás, y que hay que reducirla, y que los que estamos más avanzados, las sociedades industriales en este tema, pues lo tenemos esto que reducir. Y Canarias debe ser solidaria y contribuir a esto. Es importante aclarar que en realidad no estamos hablando de reducir la contaminación para beneficio local, porque eso no es el efecto, eso no nos molesta esa contaminación. Puede extrañar un poco, pero salvo algunos temas de partículas y tal y cual, o de óxido de azufre, realmente no molesta localmente, ¿no? Es por la contribución al calentamiento global del planeta y la capa de ozono en la que las sociedades, toda Europa y toda España, y como parte de España y de Europa, Canarias, se nos debe pedir ese esfuerzo solidario y nosotros, como Consejería de Industria y Gobierno y Consejería de Medio Ambiente y tal, debemos estar en ese tema. Sí, estamos en esas energías no alternativas, limpias, en pañales. Bueno, claro, o no. Es decir, estamos en pañales porque las energías fósiles son las que son y el petróleo y el gas pues pueden agotarse en una serie de años, pero el hidrógeno, por ejemplo, es energía como vector energético pues para dentro de 50 años y el ITC está trabajando, la Consejería está trabajando en planes estratégicos a largo plazo en este tema, pero mientras tanto, obviamente, la opción para contribuir a Kioto, para desarrollo sostenible, para energías limpias, básicamente es, en primer lugar, el gas, porque es mucho más limpio que el petróleo, etcétera, y otros combustibles, fuel, diésel y demás, aunque pudiera ser menos eficiente, pero por eso siempre nosotros en gas, en las centrales eléctricas, hablamos de la tecnología de ciclo combinado, en el que las ineficiencias de las turbinas de gas se recuperan energéticamente con un grupo adicional de vapor. Y ese conjunto de ciclo combinado es lo que es superior en eficiencia tecnológica a los otros grupos y además es mucho más limpio en cuanto a contaminación, ¿no? En segundo lugar, el otro mecanismo que tenemos a mano para contribuir a todo esto y con energías limpias es la energía eólica. Tenemos aquí 3.000 horas o más al año de energía en algunas zonas eólicas del mapa eólico que ha hecho el ITC, etcétera, y ahí la Consejería ha sacado, y además en esto consejero, tanto en el tema del gas como en el tema de eólico y el tema de fotovoltaica y otras energías alternativas, las directrices y objetivos que tenemos trazado son muy claros, ¿no? Pero hasta que ustedes llegaron, porque comparativamente Navarra, que tiene, digamos, pues bastantes menos horas de sol que nosotros, sí, están muchísimo más avanzados en esta energía. Tienen menos sol y tienen menos viento, y es asombroso que, por ejemplo, algunas energías alternativas como la solar térmica, ¿no? que la Consejería tiene un programa que se llama Procasol, o las instalaciones fotovoltaicas, que por cierto aquí en Tenerife pues hay una instalación muy interesante en el sur que se está construyendo, también en el ITC en Gran Canaria pues está, pero no tienen tanto sol y también tienen mucho menos viento y sin embargo hay mucha más energía. Bueno, nosotros nos encontramos con un primer concurso que se hizo en los años, hace casi 10 años, 97, 98, que son estos molinos, estos aerogenerales que están por los campos, pero después no ha habido más. En el año 2003 salió un decreto, pero el desarrollo no está. Nosotros nos apresuramos a sacar las órdenes, pero el primer problema que encontramos es que realmente la estimación que se había hecho
de la potencia que se podía poner en el mercado para inyectar a la red estaba muy mal calculada, en nuestra opinión, y vamos a llamar un poco a la estafa y al engaño a los promotores públicos o privados que se metiesen ahí, porque si les despachan las máquinas, las utilizan menos tiempo, todas las rentabilidades se hunden y al final llevamos a esa gente a la quiebra. Entonces encargamos unos estudios a Red Eléctrica y unos dobles estudios, chequeados además con el Instituto Tecnológico de Canarias, hasta que pudimos determinar cuál era el máximo nivel de penetración de energía eólica en los sistemas eléctricos de cada isla, y así conseguimos sacar finalmente el concurso de 344 y otros 40 y tantos megavatios, más lo de renovación de las instalaciones actuales, más algunos proyectos de energía eólica de piloto y de I+D. O sea que hay mucha movida. Bien, vamos a hablar en general del marco industrial. Marco industrial. Marco industrial en Canarias, una expresión, ¿no? Y por lo tanto, le voy a preguntar sobre el plan del suelo, en ese ámbito, sobre la potenciación sobre los servicios de base tecnológica, etcétera. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Dentro del área industrial, ahí actúa la Dirección General de Industria y Energía. La Dirección de Industria tiene ahí una serie de planes, básicamente actuaciones que ayudan a las instalaciones industriales, a los talleres, a las fábricas, etcétera, etcétera. El suelo industrial, que es un problema gravísimo, los polígonos industriales y demás, la disponibilidad de suelo. Bien, y algunas cosas más. Y después la parte de fomento empresarial, fomento industrial, innovación tecnológica y fomento de empresas de base tecnológica, ¿no? Están en dos direcciones generales distintas. En el suelo, el primer tema que usted comenta realmente es un problema tremendo. O sea, tenemos un sistema que protege con determinados arbitrios y determinados mecanismos un poco la industria tradicional. Este es el primer tesoro que tenemos que preservar, y que los puestos de trabajo que suelen ser en la industria de mayor calidad como empleo, de mayor calidad de empleo que en otros sectores, pues los preservemos. O sea, no podemos desnudarnos de estos activos, que es tener puestos de trabajo de calidad, y los sectores industriales en Alemania, Estados Unidos, en Japón lo suelen ofrecer, pues no los podemos perder. Son empleos en los sectores alimentarios, en fin, muy diversos, y estos hay que protegerlos, hay que mimarlos, hay que cuidarlos y que sean más competitivos, que se agrupen con agrupaciones sectoriales, que innoven, etcétera, ¿no? Y para esto hay una serie de mecanismos, ¿no? Bueno, no sé si hay tiempo, pues luego los tratamos, pero el punto básico para aumentar varios puntos que nos hemos trazado como objetivo, 3, 4, 5 puntos básicos de la contribución del sector industrial al PIB canario, está en la disponibilidad de suelo y que sea barato. Es impresentable que para una industria tenga que pagar 300 euros el metro cuadrado como si fuese prácticamente una vivienda. Bueno, así es que no hay manera de ser empresario en el sector industrial. Entonces, la única manera probablemente es de poner suelo industrial en el mercado. ¿300 euros o 3.000? 300 euros el metro cuadrado industrial. Que es alto para el mecanismo. Bien. Sí. Bien, ¿cabe entonces un desarrollo industrial? ¿Qué tipo de desarrollo industrial cabe? Aparte de esa protección de la industria tradicional, ¿cabe? ¿Qué tipo de industria? Bueno, vamos a ver. Esto es una reflexión que en el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular, posteriormente en el discurso de investidura del presidente Adán Martín, pues en los objetivos estratégicos de la consejería, en fin, que marcados por el consejero Luis Soria, están puestos. Uno de los ejes de la legislatura es la diversificación económica de Canarias. Entonces, ¿qué es lo que cabe en el terreno industrial? Pues claro, lógicamente no podemos aquí construir. España es uno de los países del mundo más potentes en fabricación de automóviles. Están todos los grandes fabricantes y, vamos, lidera Europa, en fin. No podemos poner una industria automovilística aquí de fabricación manufacturera. Entonces tienen que ser productos con alto valor añadido y que una componente del conocimiento muy fuerte, del diseño, de la creatividad,
de la preparación de nuestros profesionales, que afortunadamente están así realizadas en las universidades, ¿no? Y la calidad de los ingenieros, de los economistas y de los técnicos que salen pues es verdaderamente importante, y que toda esta componente de servicio de alto valor añadido pues verdaderamente pueda absorber las desventajas de situación que tenemos, ¿no? Y que puedan absorber los fletes y que puedan incluso exportarse a mercados globales, absorbiendo los costos de un transporte que incluso puede ser aéreo, ¿no? Los chips que se fabrican en Singapur, el software que se fabrica en Bangalore, donde por cierto hay bastantes canarios, incluso antiguos alumnos míos que están trabajando en esas tremendas factorías de software que se han creado allí, que se han deslocalizado de Europa y de Estados Unidos hacia allá, pues son productos que se venden y se comercializan sin apenas impacto del transporte, ¿no? Y a mercados globales. Entonces, esa economía del conocimiento es desde luego una de las primeras vías que hay que exportar, pero luego hay otras. El turismo puede actuar de palanca para un know-how muy específico que tenemos aquí, tecnologizarlo un poco más y exportar esas experiencias de conocimiento y buenas prácticas a toda la industria turística y hotelera mundial, ¿no? De manera que esta puede ser son vías de desarrollo del sector industrial. Prospecciones petrolíferas, ¿no están de acuerdo ustedes en el propio gobierno? O los partidos, o en los partidos que apoyan al gobierno de coalición en el archipiélago. Esto es quizás un poco más complicado o esa es la imagen, dentro de Coalición Canaria pues puede haber también sensibilidades dentro del gobierno, pero no, yo creo que el gobierno, este es un tema muy complicado, es un tema difícil con muchas sensibilidades y que realmente yo creo que el gobierno está funcionando de una manera coordinada, ¿no? Coordinada. Es cierto que el Partido Popular, dentro del partido, pues la línea que se está siguiendo, que desde la Consejería de Industria impulsamos, y también el mensaje que el presidente pues ha dado, ¿no? Y el consejero, es que y que llevaron en su momento a autorizar en el gobierno nacional del PP las prospecciones como una segunda fase a una previa autorización ya existente de unas exploraciones, ¿no? Con sondeos de ultrasonidos, pues que básicamente no es malo ser ignorante de la propia realidad. Por tanto, la primera cuestión es saber lo que hay. Además, entre otras cosas, por un término pragmático, porque puede ocurrir que muerto el perro se acabó la rabia, que estemos aquí haciendo un pedaleo tremendo de una realidad que no existe. Entonces, lo primero es determinar cuáles son los hechos objetivos y que es malo si Canarias como tal, y el gobierno de Canarias y el gobierno de la nación, nos convertimos en avestruces que escondemos la cara. No hay que dar la cara y conocer esa realidad. Punto número uno. Punto número dos. Ahí ya están operando en toda esa zona muchas compañías internacionales, australianos, etcétera, ¿no? De manera que, y además en ocasiones a veces con menos garantías medioambientales, ¿no? Esto la viceconsejera de Medio Ambiente y el consejero pues también lo han dejado muy claro, ¿no? Las garantías y el control medioambiental que el gobierno de Canarias y el gobierno de la nación podemos imponer sobre este tipo de actividades son mucho mayores que si otros países vecinos son los que las controlan, ¿no? Y las distancias a las que están unas instalaciones de otras pues son realmente pequeñas, ¿no? Bien, dicho esto, pues si hubiera que pasar a una segunda fase, pues lógicamente, de la misma manera que en unas prospecciones territoriales, en territorio, en tierra canaria, existen unos cánones y existen unos mecanismos, una manera de funcionar que representa unas retribuciones, unas compensaciones a la Comunidad Autónoma de Canarias. Esas aguas que corresponden a la soberanía pues al Estado, no obstante, si posibles impactos o repercusiones afectasen o pueden afectar a Canarias, es lógico que la Comunidad Autónoma tenga mucho que decir, ¿no? Nosotros hemos pedido, por lo tanto, que si desde luego el Gobierno de Canarias tenía interés en los expedientes, los hemos solicitado, se nos dijo que se nos iban a trasladar, después hubo un periodo de tiempo en el que el Estado no entendió oportuno, por diversas razones,
consultar y dar trámite de audiencia y remitir el expediente, quizás porque puede ser novedoso en el sistema competencial del Estado o por cualquier razón, pero finalmente ante la necesidad de afrontar los problemas y dar soluciones de lo más racional posible, pues han remitido el expediente, ¿no? Entonces, bueno, se ha estudiado por Medio Ambiente y por nosotros, tanto la Consejería de Medio Ambiente como la Consejería de Industria tenemos el expediente y, bueno, hay una primera respuesta al ministro en el sentido de que algunos aspectos medioambientales necesitan ser ajustados y en esa fase estamos. Bien, doctor Núñez, se nos va marchando el tiempo y claro, yo tengo aquí todavía como para empezar la entrevista ahora. Vamos a ver si hay algunas, porque hay tantas cosas, los centros y los parques tecnológicos. Los parques tecnológicos es otra cuestión estratégica. Yo desde la universidad vi que se rumoreaba el interés del gobierno en varias legislaturas atrás de ponerlos en marcha. Incluso cuando yo regresé de Estados Unidos en el año 88, ese periplo los había visto funcionar, había estado viviendo en Stanford, en Menlo Park, y había en primera mano ver cómo ha funcionado el Silicon Valley. Y bueno, era una idea y en la época pues se habló también de hacer un intento, pero todo eso quedó aparcado por la dinámica y el esfuerzo que hay que poner en marcha. Yo creo que tenemos un equipo en la consejería en el que esto lo tenemos claro. El consejero incluso ha hecho algunos viajes, tanto a Estados Unidos como a Suecia, en fin, con un lugar privilegiado para todo este tema, para tener datos más concretos. Estamos decididos y así lo hemos hecho saber al gobierno. Tenemos el respaldo del gobierno y tenemos también una verificación adecuada, plurianual, en los presupuestos y lo estamos dando forma. Este es un viaje que vamos a hacer contando desde luego con las universidades, la Universidad de Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con los cabildos, con el Cabildo de Tenerife, con el Cabildo de Gran Canaria y el gobierno, como tal gobierno, y en particular a través de su instrumento más idóneo para este fin, que es el Instituto Tecnológico de Canarias, y empezando lógicamente por donde están las universidades asentadas, y hay centros de investigación, porque si no, realmente no es un parque tecnológico, puede ser un parque empresarial, un parque industrial de otro tipo, pero veremos esta expansión si a otras islas puede también llegar. Bien, desarrollo de la sociedad de la información, en los hogares, en las empresas, en los servicios públicos, el portal del ciudadano. Bueno, esto es un mundo tremendo. Son diversos mundos. El acceso a Internet, yo qué sé, en banda ancha, las redes. Sí. Son tantos mundos. Vamos a ver, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, este tema me apasiona, ¿no? Esto lo tenemos en la consejería organizado pues, básicamente entre la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de Información y también un aspecto que es la incorporación de las pymes a la Sociedad de Información en la Dirección General de Fomento Industrial e Innovación Tecnológica, ¿no? Miguel Llorca, ahí, y en Telecomunicaciones y Sociedad de Información, José María Quinteiro, ¿no? Entonces, lo tenemos organizado en torno al Plan de Desarrollo de la Sociedad de Información de Canarias, canarias.es, que es una refinanciación y una concreción de un plan antiguo que había, que no tuvo mucha fortuna financiera, que se llamó Canarias Digital, quizá el público lo puede identificar un poco, y que, por un lado, y por otro lado, en un plan que llamamos PITAC, de infraestructura de telecomunicaciones de las administraciones públicas canarias, ¿no? Entonces, en el primer ámbito, y luego tenemos también nuestra función, una tercera función, que sería la supervisión de lo que realmente hacen los operadores de telefonía fija, de telefonía móvil sobre el territorio, y bueno, y después otro tipo de realidades. Incluso la Dirección General esta tiene las competencias horizontales del gobierno en todo lo que es la materia de tecnología e información de las comunicaciones. Hay también cuestiones que afectan al espectro, a la televisión digital terrestre, a cantidad de cosas que la supervisión sobre las componentes tecnológicas se lleva desde esta Dirección General, aunque algunos aspectos administrativos y de concesiones se llevan desde Presidencia del Gobierno, ¿no? Entonces, volviendo al Plan de Desarrollo de Sociedad de Información de Canarias, canarias.es, nosotros esto lo enganchamos inmediatamente con el plan vigente en el Estado y que se inició por el anterior gobierno en el año 2003, justo al llegar al gobierno estaba empezando, que es el España.es, y fuimos la primera comunidad de todo el Estado que concluyó la negociación y firmamos un acuerdo el 1 de diciembre
con el secretario de Estado, Carlos López Blanco, incorporándonos a este tema. El acuerdo era por 2 años, 50 millones de euros, prorrogable a otros 2, hasta un total de 100 millones de euros, ¿no? Y tenía actividades en educación, con las que hemos colaborado con Consejería de Educación, con José Miguel Ruano, en los proyectos tecnológicos con los colegios, en administración electrónica, en pymes, en incorporación de pymes a la sociedad de información y en contenidos y de difusión de todos estos aspectos, ¿no? Entonces, claro, nosotros en el año 2004 hemos ejecutado por completo ese plan, con 25 millones de euros. Además, también incorporamos y firmamos el plan La Palma Digital, de ciudades digitales, que se había empezado a negociar antes de nosotros, pero que realmente nosotros lo culminamos y lo firmamos y lo hemos puesto en marcha y ya está caminando. Se ha invertido el orden de 1 millón de euros ya ejecutado en la isla de La Palma, ¿no? Entonces, claro, nuestro proyecto estrella dentro de todo esto ahora mismo es la administración electrónica, el portal del ciudadano, los servicios a los ciudadanos, que en 2 palabras trataríamos de, por un lado, que el gobierno funcione mejor, pero por otro lado también que los ciudadanos puedan realizar sus trámites utilizando los servicios web de Internet sin moverse de sus casas, siguiendo sus expedientes y rellenando sus formularios y sus trámites de una manera mucho más ágil. Eso lleva mucha tecnología detrás. Muy bien, profesor don Antonio Núñez, ya digo que lamentablemente se nos ha ido el tiempo. 3 cuestiones muy así breves. Primero, si usted quiere agregar algo que tuviera especial interés en decir en esta entrevista y que no se le haya planteado en las preguntas, si es que tiene algo, si no... especial. Nada en especial, nada. Bien, segundo, que nos queda el tiempo, pendiente lo del tiempo. El tiempo admite flexibilidad, admite rendimiento, admite organización, puede dar para mucho o para poco, o para nada. Hay un problema físico y un problema psicológico, ¿no? El problema físico está demostrado desde incluso antes de Einstein, concretamente por Lorentz y por Poincaré, que uno de los efectos del principio de relatividad, no de la teoría de la relatividad que es de Einstein, sino el principio de relatividad, es el de la dilatación del tiempo y del acortamiento de las distancias, ¿no? De manera que las esferas aparecen achatadas, ¿no? Decía Feynman, un premio Nobel de Física y Mecánica Cuántica, que las bolitas se convierten en pancakes, en tartas, ¿no? Entonces, físicamente, las distancias se deforman, la geometría se mueve, y el tiempo, que es otro parámetro físico, pues es también movible. La paradoja de los gemelos: si yo voy a mayor velocidad, mi reloj, el que tengo cerca de mí, hace el tic más lento, y por lo tanto, cuando vuelva a encontrarme con usted, si por ejemplo se ha quedado quieto, yo seré más joven. Bien, don Antonio, yo siempre me pregunto... Y la parte psicológica, pues es como uno se organiza el tiempo, pues bueno, si ya el tiempo físico puede ser relativo, los días pueden dar para mucho. Bien, yo siempre pregunto pues a los entrevistados por sus familias, ¿no? Entonces, siempre pregunto por su familia. Usted al principio de la entrevista pues nos ha comentado cómo pues uno de los motivos iniciales de venir pues estaba en función de su pertenencia a la prelatura del Opus Dei. Sí. Usted, a la prelatura del Opus Dei, la prelatura del Opus Dei es también una familia. Sí, así es. Y usted se siente querido por su familia y usted ama a su familia. Sin duda, me alegra mucho que lo comente y supone una visión profunda de no solamente lo que es una prelatura, sino lo que es la Iglesia católica. Soy católico, practicante. Quizás la gente en el mundo ha podido tener una experiencia del verdadero sentido de la Iglesia con motivo de la muerte de un papa y la elección de otro papa, ¿no? La Iglesia es para los cristianos una familia y su gobernante no es un jefe de Estado. Por eso también cuando se ha hecho mayor, pues lo que los cristianos pensamos es que hay que tratarle pues como un abuelo, como un anciano, pero no retirarlo. Su función sigue siendo incluso vitalmente muy importante, ¿no? Entonces, la llegada de Joseph Ratzinger, el cardenal Ratzinger, como Benedicto XVI, pues es para mí en particular, pues también como una nueva familia, un nuevo padre, ¿no? Y entonces, yo tengo estas convicciones profundas, perfectamente compatibles con la razón y con la fe. Me considero un científico y un ingeniero, y además el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica magnífica que se llama Fides et Ratio,
en la que apuesta, ante el escepticismo reinante en muchos ambientes, por la razón. El Papa y la Iglesia apostando por la razón humana, que la gente busque ejercitar la razón, poner más pensamiento y no tanto pensamiento débil, busque el fondo de las cosas, de la naturaleza de las cosas y de las personas. Muy bien, pues en definitiva, rescatarnos de la ignorancia, que probablemente es uno de los peores males que nos pueden suceder. Muchísimas gracias a don Antonio Núñez Hernández, viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, catedrático, ilustre catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y muchas gracias de estar aquí, de estar en el Canal 8, de estar para todos nuestros televidentes. Y a ustedes, pues como siempre, desearles que intenten ser felices, ayudando a los demás también a eso, en la medida de lo posible.